Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del miércoles 6 de agosto del 2025, dando continuidad a los pequeños estudios a modo de reflexión basados en el libro de estudios bíblicos para la vida. En esta ocasión voy a tocar el tema o el título bajo el nombre de Valentía en lugar de miedo. Valentía en vez de miedo. Como idea central, pensamiento central, podemos decir que si sigues a Jesús con valentía, incluso cuando sientas miedo, sigue a Jesús con valentía, incluso cuando sientas miedo. En una aplicación para la vida, aquí hay una anécdota que me recordó la vez que mi esposa y yo pues fuimos al área de la Florida, al zoológico, con su mejor amiga, tratando de hacer otras cosas que no sea lo mismo que hace mucha gente cuando van a la Florida, ir simplemente a los parques temáticos y demás. Y fuimos al zoológico y la mejor amiga de mi esposa, nos llevó a hacer lo que se conoce como rappelling, caminar por entre las sogas, en las alturas de esos árboles altísimos. Y pues nosotros nunca habíamos hecho eso. Yo, como soy más atrevido, pues me enganché los arneses. El muchacho nos daba instrucción de cómo amarrarlo, cómo asegurarnos, qué hacer cada vez que llegamos. Pero mi esposa es un poquito más temerosa con eso. Y cuando comenzamos a treparnos a los árboles y empezar a ver que teníamos que caminar, teníamos alguna ruta, la ruta suave y la ruta más difícil. Este que está aquí, atrevido al fin, pues se va por la ruta más difícil. Mi esposa y la mejor amiga de ella siguieron por la ruta más fácil de llevar. No así, no empecé a eso, como quiera, el miedo pues se apoderó, porque comenzó a mirar hacia abajo, que estaba bien alto, y entonces pues se trancaba un poco, a lo que la mejor amiga de mi esposa le decía, no mires para abajo. Yo a otro extremo, a otra distancia, decía, no mires para abajo, mira la soga, sigue mirando para el frente, hasta que llegues al otro árbol, engancha el arnés, da la vuelta y continúa. Si no puedes entre la soga, búscate con los que tienen las tablitas, hasta que logramos llegar al final, que era agarrarse y llevar hasta el final de un cable y caer en pendiente abajo hasta llegar al suelo y terminar con la ruta. Hoy esta lectura nos da un detalle más claro de lo que dice la Biblia con respecto a que debes seguir o debemos seguir a Jesús con valentía, incluso cuando sintamos miedo. Aquí hay una expresión en Puerto Rico que se dice que el miedo se guarda en la gaveta. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Toma tu libro, toma tu Biblia, tu libreta y comencemos en el libro de Mateo capítulo 14, los versos 22 al 26. Mateo 14, versos 22 al 26. Dice la Escritura, la sagrada palabra de Dios, al nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mateo 14 registra algunos momentos significativos dentro del ministerio de Jesús. Comienza con la noticia triste y desgarradora de la decapitación de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que él seguramente conoció a Juan, como dicen, pero lo conoció en la niñez porque eran primos. Recordemos que Elizabeth era pariente de María, de Miriam. Así que tenemos esa noticia. Y que Juan, aun cuando expresó su pesar por la muerte de Lázaro, también se conmovió por la muerte de Juan el Bautista, como se le conocía, o de Juan, su primo, su pariente. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca a un lugar apartado para estar solo. Es algo que ciertas personas tienden y tendemos a hacer, de que cuando nos toca una noticia triste, pues nos apartamos solos y pues hemos aprendido a simplemente apartarnos para hablar con Dios, desahogarnos con Él, para que su shalom, su paz, venga sobre uno como un bálsamo, sabiendo que tenemos del Espíritu Santo el Consolador por excelencia. Después de esa noticia, Jesús deseaba estar un tiempo a solas con su Padre. Desafortunadamente, el hambre de la multitud por Jesús lo siguió. Y en este relato en el relato de Marcos como tal, de ese evento cuando Jesús anduvo sobre el mar, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque los veía a ellos, que eran como ovejas que no tenían pastor. Sin embargo, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas a ellos. Eso lo podemos ver en el relato de Marcos, capítulo 6, verso 34, por ahí, 35. Y este tiempo de enseñanza llevó a Jesús a alimentar a esa multitud tan solo con 5 panes y 2 pececillos, como se menciona en los versos anteriores. Sin embargo, Jesús todavía no había tenido ese tiempo tan necesario con su Padre de hablar a solas con Dios. Entonces, cuando terminó toda esa comida, envió a sus discípulos, los despidió y se despidió de la multitud y subió al monte solo a orar. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Esos momentos con Dios son los que nos fortalecen, nos ayudan a poner todo en la justa perspectiva, en la perspectiva correcta, y recibir lo que necesitamos tú y yo de su Espíritu Santo para poder continuar hacia adelante, siguiendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, con valentía, incluso cuando sintamos miedo. ¿Alguna vez, te pregunto, alguna vez le has dicho sí a Dios sin saber lo que vendría después?
Es una pregunta que no tienen que contestar en el momento, pero quédense con esa pregunta en sus mentes. Mientras Jesús oraba, la barca en la que había dicho a sus discípulos que subieran y siguieran caminando, siguieran nadando mar adentro, estaba siendo mecida por las olas y el viento. Dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Lo interesante es que Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y que cruzaran al otro lado. Te pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho, cruza, continúa hacia el otro lugar? Y nosotros tal vez con ese ímpetu vamos para adelante, pero tan pronto empezamos a ver las adversidades, frenamos. Sigamos la secuencia de esta historia preciosa de que Jesús anduvo sobre el mar. Así que esto es lo interesante. Jesús ordena a sus discípulos que vayan y crucen hasta la otra orilla. ¿Crees tú que Jesús no sabía que iba a formarse una tormenta? Por supuesto, Él lo sabe todo. ¿Fue injusto? ¿Fue abusador? No. Él dice en su palabra, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y este es un gran recordatorio para ti y para mí. La voluntad de Dios, la dirección de Dios para con nosotros puede llevarnos a una tormenta. ¿Lo escuchó bien? La voluntad y la dirección de Dios para ti y para mí, para nuestras vidas, puede llevarnos a una tormenta. No empece a eso como quiera, van a haber lecciones que aprendamos nosotros solo en medio de la tormenta, no mientras estamos tranquilos en nuestros hogares, pacíficamente, con el aire acondicionado prendido algunos, otros con sus abanicos. No. Va a haber momentos en que por medio de esas lecciones, de esas tormentas, es que vamos a aprender y Dios se va a glorificar. Como veremos, esto se convirtió en un fuerte momento de edificación de la fe para ellos, para esos discípulos estando en la barca. Así que los discípulos reaccionaron de una manera similar a la que también nosotros reaccionamos, con miedo. Tenemos miedo de lo que no vemos, tenemos miedo de lo que no entendemos, y si no, métanse en un cuarto oscuro, apaguen la luz donde no aparezca ni una bombillita. Cuando de momento, al rato, al ver que no sabes para dónde vas a conducir o escuchas algún ruido, te da un pequeño susto, porque le tenemos miedo a lo que no vemos. Sin embargo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de todas las formas en que Jesús me ha mostrado que Él es antes de todas las cosas, todavía a veces nos desmayamos al ver algo sorprendente. Cuando a veces nos vemos en esa encrucijada, nos estremecemos. Recuerdo la ocasión en que tuve esa experiencia, la cual yo dije, ¿sabes qué, Señor? Tengo temor, tengo miedo, pero me voy a tirar. Tú eres mi abogado. Voy contigo y que se haga el justo juicio conforme a tu voluntad y no a la de los hombres. Y me abandoné en los brazos del Señor, me tiré para atrás de los brazos del Señor, sabiendo que Él me iba a recoger. El resultado fue que Dios comenzó a actuar en medio de esa sala, al punto de que resolvió todo sin yo mencionar una palabra. Y al final me preguntaron si tenía algo que decir,
Y yo le dije, bueno, que se haga el justo juicio de acuerdo a lo que Dios establece. Punto. Nos sorprendemos. Y eso nos lleva a los próximos versículos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro, eso es acción rápida, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hubo ahí? Distracción. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras Pedro miraba a Jesús, en dirección a Jesús, anduvo sobre las aguas. Pero al mirar al lado, los fuertes vientos y las olas, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, porque tuvo miedo. Aleluya. Tal vez sintiendo que tenían miedo, Jesús no dudó en responderle a sus discípulos. Rápido les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús estaba caminando sobre las aguas, ellos estaban en la barca, ellos gritaron, ellos se turbaron, como dice el verso 26, se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Unos expertos en la navegación, pescadores, pero los prejuicios o también las creencias falsas, esas creencias de fantasmas y cosas, los tenían a ellos en la mente y tan pronto vieron a Jesús, no supieron que era Jesús y simplemente vieron un fantasma. Así que Jesús le dijo, tened ánimo, soy yo, no tengas miedo. Jesús estaba haciendo más que simplemente decirles que Él era su maestro, porque los estaban viendo caminando sobre las aguas. Estas mismas dos palabras traducidas, yo soy, fueron usadas en otros lugares por Jesús cuando se identificó diciendo, yo soy, en Juan 8:58, una clara referencia a Yahvé, Yod-Hei Vav-Hei, el nombre del pacto con Dios. Jesús se estaba identificando con Dios. Recordemos lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era la palabra encarnada. Jesús se estaba identificando con Dios. En este momento, con sus discípulos asustados, Jesús les aseguró que Él era Jesús, su maestro, pero que también era el que controla todo, aquel a quien conocía y seguían, y que Él era Dios, no solamente un hombre. Era el Señor sobre la naturaleza, porque estaban viendo que Él estaba caminando sobre las aguas. Pedro, siendo él tan impulsivo, se vio obligado a confiar en Él. Pedro quería estar seguro de que realmente era Jesús, así que hizo algo que muy pocos hacen. De hecho, hizo algo que ninguno en la barca que estaban con Pedro hicieron. Les dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuidado con lo que nosotros le pedimos al Señor. Yo he aprendido mucho eso, diciéndole al Señor unas cosas y rápido el Señor
las pone en función. Y yo me quedo, ok. Porque rápido Jesús le dijo a Pedro, ven. Si le dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, ten por seguro que su respuesta va a ser, ven. Ven. ¿Estás dispuesto y disponible a la voz y al llamado de Dios a tu vida? Hoy el Señor te dice, ven. Así que Jesús llamó a Pedro. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua como Jesús le dijo. Pedro es conocido por su naturaleza, que era bien impetuoso. Así que tal vez saltó de la barca tan pronto como Jesús se lo dijo, sin mediar palabra. Ven. Y él saltó de la barca y comenzó a caminar mirando a Jesús. Pedro no pensó, simplemente actuó. Y es lo que nosotros, o lo que el Señor nos está mandando cuando nos dice ven. Oye, Jesús le dijo a Mateo, sígueme. No le dijo, tú eres Mateo, tú eres esto, lo otro, yo sé que estás haciendo esto así. No, vente conmigo y vamos a seguir otro rumbo. No. Jesús pasó por la mesa donde él era el contable del imperio romano, era un publicano, un recaudador de impuestos, y simplemente le dijo, Mateo, ven. Ay, Señor mi Dios, qué precioso tú eres. Pedro logró caminar sobre las aguas porque simplemente obedeció a la voz de Dios. Cuando tú obedeces a la voz de Dios, tú miras a Dios. Porque la obediencia está atada a mirar su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso fue que Pedro logró caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedrito apartó su mirada de Jesús y miró la circunstancia, miró alrededor, en particular la manera en que estaba, porque dice que eran vientos contrarios, las olas azotando la barca. Y al ver esa tormenta, esa fuerza del viento, el miedo le volvió. Y automáticamente, hizo facto, dice que comenzó a hundirse. Aleluya. Antes de que vayan a menospreciar a Pedro por su falta de fe, vamos a notar dos cosas. Primero, Pedro vaciló solo por un momento. ¿Qué hizo Pedro cuando su fe se debilitó? ¿Qué hacemos nosotros cuando la fe de nosotros se nos debilita? Porque aquí dice que comenzó a hundirse dando voces diciendo, Señor, sálvame. En otras palabras, Pedro miró las circunstancias y automáticamente comenzó a hundirse. Sin embargo, volvió su mirada a Jesús, acudiendo a él. Le dijo, Señor, sálvame, sálvame. Fíjese una cosa, y no está en el estudio, pero se los tengo que dar. Volvió a mirar a Jesús, sin embargo seguía hundido. Al momento Jesús, aleluya, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el momento en que tu fe falle, no importa la reprensión que Dios te dé,
Él va a extender su mano y te va a levantar, porque si no extiende su mano, tú vas a quedar hundido en la circunstancia. Otro segundo punto de Pedro. Jesús, vale la pena notar que Pedro salió de la barca. Sin embargo, los otros discípulos se quedaron en la barca. Oye, Jesús estaba diciendo, ven, yo hubiese brincado igual. No solamente Pedro. ¿Por qué solamente Pedro y no los otros que estaban allí? Tal vez los otros 11. La fe de Pedro pudo haber fallado. Falló, le dijo hombre de poca fe. Dudó. Pero tenía suficiente fe en el autor y consumador de la misma, en Jesús, para salir de la barca. Yo no sé si ustedes están viendo esa escena, porque a veces nosotros nos sentimos seguros en la barca, sin embargo, aún en la misma barca, los vientos azotan, las olas azotan y menean la barca. Recientemente, en la madrugada de ayer, estando seguros en la casa, hubo un temblor que estremeció la casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos entonces? ¿O qué hace uno cuando viene un temblor tan fuerte? Sales de la comodidad, sales de la casa hacia afuera. Pedro hizo eso mismo. Las olas azotaban el barco, la barca. Le dijo, si tú eres Jesús, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Así que podemos aprender una lección importante de Pedro en esta ocasión. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuáles son o pudieran ser algunas de esas olas que pueden hacer que quitemos nuestra mirada de Jesús? ¿Cuáles? Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús entra a tu vida, entra a tu hogar, cualquier tempestad se calma. Aleluya. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es la segunda vez en este relato que vemos la palabra al momento. Al momento. Jesús no perdió el tiempo en calmar cualquier temor y rescatar a los que necesitaban ayuda. Jesús no le dio un regaño a Pedro antes de ayudarlo. Fíjese que dice, al momento extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que Jesús le dijo a Pedro fue una tierna reprensión, pidiéndole que considerara por qué había dudado de lo que él le había dicho. Ven. Jesús preguntó por qué quería que Pedro pensara y se diera cuenta de la evidencia que tenía frente a él. Pedro tuvo fe para obedecer al mandato de Jesús de ir a donde él. Caminó con los ojos puestos en Jesús y no había absolutamente ninguna razón para poder dudar. Saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Incluso mientras miraba al viento y las olas, pero su mirada estaba puesta en Jesús.
El problema es cuando desviamos nuestra mirada de Jesús al lado. Porque yo no puedo decir, estoy mirando a Jesús, estoy mirando aquí ante la cámara. Y no puedo decir que no estoy viendo otras cosas, porque sí estoy viendo otras cosas. Veo otras cosas, pero estoy viendo a la cámara. Pedro estaba viendo que habían olas, que habían viento, pero estaba mirando a Jesús. El problema es cuando desviamos la mirada. Cuando quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en otra circunstancia, en cualquier circunstancia. Tenemos que aprender. Aprendamos de las circunstancias cuando caemos en esa tormenta que pudiera que hacer que desviamos nuestra mirada. Pero aprendamos que acudiendo a Jesús, como Pedro que dijo, Señor, sálvame. Jesús va a extender la mano y a sacarnos del hundimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Lo dice el Salmo 51, 17. Y lo voy a repetir en los videos. ¿Por qué? Porque no podemos meditar en lo que no conocemos. Tenemos que meternos en la palabra, meditar de día y de noche en la Escritura, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero que también es más dulce que la miel y que esta que destila del panal. Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era más grande que todos sus miedos. Y eso los llevó ¿a qué? A adorarlo. Cuando nosotros vemos quién es el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y que en medio de la circunstancia Él extiende su mano y nos levanta de ahí. Nuestra acción debe ser inmediata en adorarle, porque Él fue el único y será el único en que puede sacarte del hundimiento de las aguas y caminar sobre tu problema. Aleluya. No podemos evitar adorar a Jesús cuando lo vemos por lo que realmente es. Estos discípulos adoraron a Jesús porque Él era más grande que todo y que ese obstáculo que estaba, que era el que tenían de frente, esa tormenta. Y reconocieron que el miedo no reinaba cuando Jesús está presente. Y que en otra ocasión también ocurrió cuando Jesús estaba aún dentro de la barca con ellos. Y que le dijo, pasemos al otro lado. Y volvió a estar la circunstancia, la tormenta a azotar y ellos aún estando Jesús dentro. Tuvieron miedo y despertaron a Jesús y hasta los regañaron porque le dijeron, no tienes cuidado de nosotros que vemos que nos vamos a hundirnos y vamos a perecer. Y Jesús los mira, pero ¿con quiénes ustedes se creen que están? Yo les dije, vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Y levantándose, reprendió los vientos y las olas y calmaron. ¿Qué nos dice esto? Que aún cuando está Jesús en nuestras vidas, eso no quiere decir que las circunstancias se van a ir, van a venir. El asunto está en dónde está puesta nuestra confianza. Si está puesta en que pues Él está aquí en la barca conmigo, o que realmente está en la barca y Él es el capitán. Es la manera como tú y yo miremos las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva o de acuerdo a la palabra, a la escritura. Por lo que los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era más grande que todos sus miedos. Podemos estar de pie, sin temor, porque Él
Jesucristo está con nosotros y es más grande que todas las circunstancias que puedan ocurrir. Si Satanás quiere recordar tu pasado para hacerte caer otra vez en esa ola de tempestad en la cual pasaste en un momento dado, recuérdale tú a él su futuro, porque va para el lago de fuego y azufre. No podemos dejar de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, que es por la palabra de Dios. Ella es la que nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como conclusión, hay muchas cosas en nuestro diario vivir, muchas cosas que nos pueden causar miedo en la vida, pero muchas, desde lo mundano hasta lo serio. Pero, ¿sabes qué? Podemos tener valor tan solo porque en Jesús, porque esa es la preposición más importante en las Escrituras, es en Cristo, es en Jesús, que podemos superar cualquier obstáculo que tú y yo podamos enfrentar o que se nos presente. Es en Jesús. Y cuando Jesús nos extiende la mano y salimos de la circunstancia, no te quedes sentado, simplemente adora a Dios, adora a Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. No olviden compartir estos videos que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder grabarlos para que puedan llegar a más vidas, a más personas, para que siga el Evangelio expandiéndose mientras el día dura, porque va a llegar el momento en que nada de esto se podrá hacer. Y buscaremos y no lo hallaremos. Y esperemos en el Señor que podamos tener no solamente la Biblia como un físico aquí en nuestra casa, sino que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Amén.